gracias por acompañarnos a este espacio Educarte del periódico Cambio de Michoacán. Educarte, en donde, como siempre, hablamos de temas de educación y cultura. Hoy nos acompaña nuevamente, ya es conocido por el público de Cambio de Michoacán, el maestro Giovanni Vázquez Velarde. Maestro Giovanni, bienvenido a Cambio de Michoacán. Ay, muchas gracias por la invitación. Una vez más, es un gusto recibirle. Él, como ya sabemos, es profesor de oratoria en la Casa de la Cultura de Morelia, aparte de que, bueno, es especialista en psicología educativa y con él podemos platicar de una gran cantidad de temas sobre educación. En esta ocasión particularmente, maestro, yo le solicité que habláramos del concepto y, bueno, la función, la actividad tan importante e interesante que es el cuentacuentos, más allá de ser una herramienta para entretener niños, pues se utiliza de una forma muy pues práctica para educación, para cuestiones, es una herramienta didáctica. El tema de hoy es cuentacuentos como herramienta didáctica. Platíquenos, maestro, a ver, cuentacuentos, me decía usted, bueno, tiene otro nombre técnico, pero conocido como cuentacuentos, en esencia, ¿qué es? Sí, algunos cuentacuentos consideran que más bien son narradores orales, que hacen una narración oral, pero que no es la tarea como leerles un cuento, que va más allá, porque dentro de esta profesión se utilizan cambios de voz, se utilizan gestos, se utilizan palabras nuevas que tienen que ver mucho en los niños con el desarrollo del lenguaje oral, y que nos llevaría a desarrollar el lenguaje oral de manera diferente a cómo se desarrollaría en la lectura y en la escritura. Así es. Entonces, el cuentacuentos tiene una labor importantísima, porque además los cuentos en sí permiten generar acuerdos y mantener un orden. Esa es la importancia que le da orden a los acontecimientos, a las cosas, que nos pone en perspectiva y nos dosifica la maldad, la violencia. Entonces, que muchos cuentos también disfrazan el tema de la muerte, un tema que de repente no queremos escuchar, claro, pero que los cuentos lo tienen abordado así de manera sutil. Entonces, a lo mejor no habla directamente el cuento de la muerte, pero habla de la decepción, habla de la angustia, habla de la culpa, habla de la tristeza, de la melancolía, y entonces el cuento despierta emociones, mueve a la humanidad. Así es, y aquí a mí me gustaría destacar que el cuentacuentos nos puede atraer a cualquiera, pero principalmente en el caso de los niños genera un impacto muy interesante sobre su proceso de aprendizaje, porque aparte del lenguaje, como usted bien menciona, se está estimulando de una manera muy importante su imaginación, ¿cierto? La imaginación promueve su creatividad. La creatividad, ¿cierto? Le permite ponerse en el lugar del otro. Una característica que tenemos nuestra especie, los humanos, es que siempre nos estamos proyectando. Entonces el cuento no puede ser la excepción. Nos pone en perspectiva de lo que haría el otro, sintiendo que somos nosotros mismos. Así es, se dan los casos, ¿no? En que está uno platicando el cuento y de repente el niño interviene y dice, y luego hizo, ya está desarrollando creatividad, ya está generando un aprendizaje del tener iniciativa, del imaginar, del crear alguna parte, aunque sea mínima, de la historia que se le está contando. Claro, psicológicamente, cognitivamente se pone a anticipar algo que va a suceder, o sea, nos pone en perspectiva. Desde el punto de vista de lo malo, o sea, del malo que hay en un cuento, el malo es malo y disfruta la maldad, y ese malo, los niños lo aprenden visualizándolo, jugándolo, y dándose cuenta que, bueno, a lo mejor de esto no se dan cuenta de manera inmediata, como nosotros los adultos no damos cuenta de esto, que el cuento más terrorífico, el cuento más que más miedo nos puede dar,
es la realidad. Ujú. Entonces, por eso el cuento dosifica esa realidad y nos la presenta de manera divertida, de manera entretenida. Entonces, el cuento es una tradición que viene de muy antiguo. Ujú. Desde el surgimiento de la humanidad, prácticamente podemos Ujú. decir que surge Ujú. acompañado el cuento para indicar el peligro, Ujú. para indicar dónde hay agua, para indicar dónde hay algo que nos puede hacer daño. Así es. Entonces, ese surgimiento está Ujú. ligado y también a nuestra forma Ujú. de lenguaje, a nuestro Ujú. desarrollo de lenguaje y a nuestro desarrollo intelectual. Sí, nuestra capacidad de comunicación. Y ahora que lo menciona también, me viene a la mente que también una parte de su función es el pues devolvernos o darnos esperanza, ¿no? El creer que puede haber una solución. Sí, nos presenta, como bien dice, esa realidad que a lo mejor no es tan dramática como la que vemos nosotros acá afuera, pero siempre va a haber una solución, o siempre va a haber un desenlace, siempre algo que nos devuelve como fe, como esperanza. Claro, como parte del cuento, donde hay un inicio, donde hay algo que hay que se debe resolver, donde hay una trama, un nudo y algo que finalmente se resuelve. Entonces nos da este futuro como algo alentador, como que las cosas van a ser mejor, como que vamos a conseguir vivir en más armonía, como que la angustia que en un momento dado se vive, se va a acabar. Entonces los cuentos también tienen siempre un mensaje esperanzador. Así es, él nos muestra esa curva, ¿no? En donde hay una situación que llega al tope y que finalmente tiene que volver a un estado, pues, estable, a una estabilidad, ¿no? Claro que sí. Además, a veces pensamos que el cuento se acaba porque aparece la palabra fin, pero en realidad los cuentos no se acaban. Muchos se han perdido, algunos cuentos a lo mejor no se han registrado en la historia, pero los cuentos no se acaban, surgen más cuentos. Estamos hechos del lenguaje y con ello de cuentos. La publicidad, lo que vemos en la televisión, tiene forma de cuento. Así es. Hay una diferencia, el cuento respeta la inteligencia, despliega la capacidad imaginativa, creativa. Muchas veces cosas que vemos en la televisión no tienen respeto por la inteligencia. Sí, ya van con una línea de enajenación, ¿no? Finalmente. La venta y el posicionamiento mental, entonces se rebasa por completo esta línea que muchas veces los cuentos, la literatura está en posición de respetar. Entonces la publicidad, no, a ver, hay publicidad muy agresiva. Así es. Ahora, en cuanto a las características de lo que es un cuentacuentos, decíamos antes de comenzar, pues sí, cualquiera podemos contar un cuento, tal vez, o podemos tomar un libro y leerle a nuestros hijos o a nuestros pequeños un cuento, pero ya hablar de esa función de cuentacuentos tiene características muy especiales. No cualquiera tiene esa capacidad de platicar, maestro, cuáles son esas habilidades que debe tener, que llega a tener un cuentacuentos y que finalmente influye de manera determinante en lograr ese objetivo de convertirse en una herramienta didáctica. Mucha sensibilidad, mucho gusto para contar, para disfrutar la historia. Y entonces, en ese sentido, el cuentacuentos se apropia del cuento. No quiere decir que lo va a contar tal y como está, punto y coma. Al apropiarse de él, digamos que le da su estilo. Y en ese estilo cambia a lo mejor palabras. Es probable que cambie el final. Es probable que cuente el cuento de Caperucita como jamás lo habíamos escuchado. Eso ya es parte de un arte. Y entonces dramatiza, gesticula, exagera,
¿sí? Aparece el malo, muy siniestro, aparece el bueno como alguien muy bondadoso que sería incapaz de romper las alas de una mosca, y entonces esa parte de las exageraciones generan contrastes que son muy atractivos para el oído humano. Así es, tiene la capacidad de sorprender a quien lo escucha, ¿no? De sorprender y transmitirle esas emociones. Generar asombro. Ajá. Entonces, si el cuentacuentos no es capaz de generar asombro, está mutilado. Tiene que asombrar al escucha, al espectador, a quien lo está viendo. Entonces, en ese sentido tiene mucho de arte, mucho de dominio hacia el público. El cuentacuentos no debe estar temblando acá con miedo, ¿no? Debe de superar ese miedo, el pánico escénico, y entonces a través de su cuerpo dejar que el cuento fluya a través de sus palabras, de su lenguaje, y entonces los cuentacuentos suelen siempre estar rodeados de gente, de mucha gente, pues se vuelven muy populares. Así es, al final de cuentas son actores, ¿verdad? Son unos verdaderos actores. Sí, artistas escénicos, es parte de una escenografía estudiada, ¿sí? Porque también podemos hablar de la improvisación, pero igual los dos conllevan estudio, práctica, una técnica que a lo mejor con el tiempo se va a ir mejorando. O sea, empezamos intentando contar un cuento y vamos a ir mejorando nuestra técnica de ir contando, de irnos presentando. La forma en cómo nos presentamos es bien importante. Había una vez, en un país lejano, hace muchos años, todos esos son estilos. Entonces, es un encanto conocer formas diferentes para presentarse. Así es. Así es, y aquí me parece también muy interesante el hecho de que un cuentacuentos por sí solo puede crear, como decía, su propio escenario imaginario, ¿no? Pero también en un momento dado vale el apoyo en ciertos elementos materiales, y sí es utilizado también, ¿cierto? Hay cuentacuentos que se apoyan de tecnología, de proyectores, de música, que son muy sofisticados, ¿sí? Pero también puede valerse simplemente de un escenario donde haya gente que le ponga atención. Y con la palabra va creando todo lo que quiere que su público vea. Claro que sí. Lo que debe de cuidar en todo momento un cuentacuentos siempre son las barreras de comunicación, que pueden ser físicas, ¿sí? Que llueve y hace mucho ruido, que hay muchos autos y que ahí no lo escuchan igual. Debe de cuidar ese entorno donde pues sea más fácil que lo escuchen. Así es. Maestro, el tiempo lamentablemente se nos termina. Nada más antes de cerrar me gustaría comentar qué tanto estamos utilizando esta herramienta a nivel de escuelas, a nivel de instituciones, asociaciones e incluso de la misma familia. A veces hay algunos papás, porque sí les llega a ver, que tienen un don y con sus hijos lo traen. ¿Qué tanto hemos aprovechado este recurso para educar a nuestras nuevas generaciones? Y aquí vienen las cosas tristes. Está mal que lo diga, pero estamos desaprovechando, porque es más fácil para muchos papás poner en la televisión, o darles el aparato, el dispositivo, ¿no? Y entonces ahí se entretienen. Obvio, ahí hay cuentos a lo mejor, pero nunca va a ser lo mismo, créanmelo, nunca va a ser lo mismo escuchar en vivo a un cuentacuentos que verlo incluso a través de televisión. O sea, es mejor en vivo y en directo. Algo sucede que brincándonos el dispositivo, a lo mejor nos volvemos más humanos. Así es. Y bueno, ya viéndolo de una manera más profesional, ¿cómo se puede preparar alguna persona que diga, me gusta esa actividad, creo que tengo las habilidades, quisiera prepararme? ¿Qué hacer? ¿Qué le puede sugerir para incursionar, para empezar a desarrollarse en este ámbito? Cuentacuentos. Sería muy difícil dar como... bueno, es más que darles una serie de pasos, sería más bien darles una pequeña aportación a todo mundo que se interese.
hay que hacerlo, el arte es movimiento, hay que hacerlo, la vida es movimiento. Atrévase a hacerlo, hágalo, se va a caer, se va a tropezar, sígalo haciendo. Dicen, lo importante es moverse, ¿sí? Entonces hay que moverse y no detenerse una vez que uno comienza. Entonces, que les guste, disfrútenlo, que les guste, y entonces si hacen algo que les gusta, no les va a costar mucho trabajo. Así es. Y bueno, pues les recordamos también que el maestro Giovanni en la Casa de la Cultura tiene un taller especializado en oratoria, en donde también se ve esta parte del cuentacuentos, la declamación y demás. Entonces, pues también está siendo una opción para el público que se pudiera interesar. Vengan con nosotros, hablen con nosotros, platiquen con nosotros, vengan a la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán, los esperamos y un saludo para todos. Muy bien, pues maestro Giovanni Vázquez, muchísimas gracias por haber estado en Cambio de Michoacán. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias Cintia, es un placer estar con ustedes. Gracias igualmente, y como siempre al público de Cambio de Michoacán, muchas gracias y buen día.